juntos oremos al Padre para que sea el Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hablando a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, oh Dios, agradecidos contigo. Tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que habita en nosotros y mora en nosotros. Te pedimos, Dios mío, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, a nuestro espíritu, de espíritu a espíritu, para que podamos salir diferentes a como hemos llegado. Padre, quedamos en tus benditas manos, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Mi hermano Gregorio, ¿nos recuerda por favor el título de este mensaje? Amén. Los hijos de Dios necesitamos al Espíritu Santo en todo. ¿A quién necesitamos los hijos de Dios en todo? Al Espíritu Santo. Amén, aleluya. A Él lo necesitamos en todo, usted y yo. Invito para que vayamos a la palabra, al Evangelio según San Mateo, al capítulo 3, el verso 16. Vamos a estar trabajando en la Nueva Traducción Viviente. Mi pastor César va a estar haciendo la lectura de la palabra y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y dirección del Santo Espíritu de Dios. Amén. Mateo capítulo 3, verso 16. Dice la palabra: lo que Dios exige, entonces Juan aceptó bautizarlo. Verso 16. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma. Amén. Aquí hay algo interesante, iglesia. Y es como Jesús, en su humanidad, el Padre sabe que Jesús tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Jesús, en su paso por la tierra, necesitaba a aquel que tú y yo también necesitamos. Amén. Y es al Espíritu Santo de Dios. Mire, Jesús, el Padre sabía que iba a tener que vivir Jesús en la tierra. Y el Padre sabe que tenemos que vivir usted y yo en la tierra. Por eso es necesario que en nosotros esté constantemente el Espíritu Santo. Que a través del pecado usted y yo lo propiciemos que Él se vaya. Hermano, el Padre sabía que Cristo estaba expuesto a ser tentado, a vivir un total desierto en su vida, que Cristo tendría que morir. Es más, fue el Espíritu Santo el que levantó a Jesús de entre los muertos. Fue el Espíritu Santo de Dios. Yo le hago una pregunta: si Jesús, siendo la esencia del Padre, necesitó al Espíritu Santo, ¿cuánto más tú y yo? ¿Por qué crees tú, iglesia, que nosotros necesitamos al Espíritu Santo de Dios? Mire, eso es algo poderoso, porque esto viene precedido de un acto de obediencia de Cristo Jesús. Cristo Jesús, repito, siendo la esencia del Padre, obedece. Juan no lo quería bautizar, porque Juan no lo quería bautizar, pero el mismo Jesús declaró que era necesario que se cumpliese ¿qué? La justicia de Dios en la tierra. Pero entonces, iglesia, ¿por qué creemos nosotros que necesitamos al Espíritu Santo?
En medio de la tristeza a la cual Cristo estaba expuesto, Él necesitaba al Espíritu Santo. En medio de la prueba del desierto, Cristo necesitaba al Espíritu Santo. En medio de la tentación, Cristo necesitaba al Espíritu Santo. Tú en medio de la tristeza necesitas al Espíritu Santo. En medio de la prueba necesitas al Espíritu Santo. En medio de aquella tentación que a diario tenemos, necesitamos al Espíritu Santo. Esa aflicción que hoy estamos viviendo, necesitamos al Espíritu Santo en nosotros, iglesia. Será el único que pueda sostener la vida de cada uno de nosotros. Es Él el único que nos puede sostener. Si nos desesperamos y empezamos a pecar deliberadamente, Él se irá de nuestras vidas. Es Él el que ayudará a que tú y yo no vivamos pecando deliberadamente. El Padre sabía que Jesús necesitaba en su humanidad ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero hay algo poderoso, y es que escuche bien lo que le voy a decir. La obediencia propicia que el Espíritu Santo nos mantenga llenos de su presencia a usted y a mí. Necesitamos, iglesia, son tiempos difíciles, vivir llenos de Él, vivir llenos de Él. Jesús vio cómo Él descendía en forma corporal de paloma, mi hermano, pero Jesús al mismo tiempo empezaba, escuche bien, a experimentar quién era el Espíritu Santo. En su humanidad pudo experimentar quién era Él. Yo quiero ver la mano levantada de todos aquellos que anhelamos vivir llenos del Espíritu Santo, vivir llenos de su gloria, vivir llenos de su poder, vivir llenos de su autoridad. De ahí en adelante se desata el gran ministerio de Cristo en la tierra. Para servirle a Cristo en la tierra, debes estar lleno del poder del Espíritu Santo, pues como hijos de Dios estamos expuestos a demasiadas tentaciones, a pecar, pero también necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para ser usados por Él en la tierra. Cristo fue el más usado por Él en la tierra. Hombres como Pablo, como Pedro, como Felipe, como Esteban, fueron hombres usados por el Espíritu Santo de Dios en la tierra. No es solamente, iglesia, que tú y yo tengamos el Espíritu Santo para no pecar en la tierra, también seremos usados de una manera poderosa en la tierra. La gente se preguntaba, ¿y este quién es que predica de esa manera? La gente se preguntaba, pero no es ese el hijo de José y María, no es ese el hijo del carpintero, a ese que le sucedió. Lo mismo sucede contigo y conmigo. La gente se pregunta, bueno, y ese no era el marihuanero, y ese no era el sicario, y esa no era la prostituta, pero ahora están llenos del poder del Espíritu Santo. Y ese porque cambió, y ese porque dejó de pecar, porque el Espíritu Santo lo sostiene en la tierra. Hoy estamos de pie tú y yo, porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque Él nos sostiene. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, nunca te sueltes en Él, nunca lo dejes ir de tu vida, porque tener al Espíritu Santo es tener a Dios dentro de nosotros, es tener la ayuda del cielo en la tierra, iglesia, es tener aquel que nos lleva a vivir diferente, es tener aquel que nos lleva a glorificar al Padre y al Hijo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Pero cuántos bendicen al Espíritu Santo. Lo necesitamos constantemente. Necesitamos al Espíritu Santo. Amén, aleluya. Es importante
mis hermanos, ver cómo, te pongo el ejemplo, un drogadicto deja las drogas, no vuelve a ellas, vive para Cristo, pero es porque el Espíritu Santo le sostiene, mi hermano. Como un hombre infiel, una mujer infiel, empiezan a ser fieles a sus parejas, ¿sabe? Una de las cosas a las cuales yo le tenía miedo era el matrimonio. Sí, por llegar a ser infiel yo pensaba eso, pero el Espíritu Santo nos sostiene a usted y a mí para que seamos fieles a Dios y fieles a nuestros cónyuges. Aleluya. ¿Sabe qué sucede? El punto lo tiene el Espíritu Santo. Por eso vemos infidelidad. ¿Por qué hay infidelidad dentro de la iglesia? Porque se descuida la relación con el Espíritu Santo. Empieza el enemigo a bombardear de todos los lados, a enviar dardos. ¿Qué sucede? Vienen cosas, vienen tentaciones y la iglesia cae redondita en aquel ofrecimiento. Pero si tenemos al Espíritu Santo, mi hermano, es maravilloso. Pero también vengo a decirte en esa hora, iglesia, vamos a ser usados. Mientras más llenos vivamos del Espíritu Santo, más usados seremos en la tierra. No importa lo que pase a nuestro alrededor, su Espíritu, el Espíritu de Dios, nos sostiene en la tierra. Que se caiga lo que se caiga, pero tú y yo vamos a permanecer firmes en el Señor, porque el Espíritu Santo nos ha llenado a cada uno de nosotros. Él es, escucha bien, hablar del Espíritu Santo es hablar de la garantía para no pecar en la tierra. Es hablar de la garantía para constantemente, escucha bien, alegrar el corazón del Padre. Dice el verso 17, y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mientras vivamos llenos del poder del Espíritu Santo, tú y yo vamos a permanecer en la fe. Vamos a vivir para el Padre. El Padre vivirá lleno de alegría y dirá: ese es mi Hijo amado. Ese es el que me llena de gran gozo. ¿A cuánto les alegra cuando los hijos nuestros se manejan bien? Eso nos llena de gozo. El Espíritu Santo propiciará que el corazón del Padre viva alegre por las actitudes, por los comportamientos tuyos y míos. Eso es lo que propicia el Espíritu Santo de Dios. Y prepárese, mi hermano, porque vienen 8 o 10 días donde solo vamos a hablar de Él. Vamos a hablar solamente del Espíritu Santo. Prepárese para que Él siga llenando nuestras vidas, para que Él nos lleve a otros niveles de gloria. Denle un aplauso, porque Él es bueno. Él es bueno. Dígale al que tiene a su lado: tienes que vivir lleno de Él. Hay que vivir llenos de Él. Tienes que vivir llenos de Él. Hechos capítulo 2 verso 4. Hechos 2:4. Amén. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Esto es poderoso. Gloria a Dios. Y estamos hablando de ¿qué? Del Pentecostés. Amén. Apareció de repente del Espíritu Santo, un movimiento de gloria que había sido anunciado por Cristo antes de la ascensión. Cristo lo había anunciado, pero aquí lo poderoso es esto, y es que usted y yo debemos vivir llenos de Él. Dice la Biblia: y todos los presentes fueron llenos de ¿quién? Fueron llenos del Espíritu Santo. Pero no es solamente la llenura, sino cómo va a hablar la iglesia en la tierra.
La iglesia tiene que empezar a hablar lo del cielo en la tierra. La Biblia dice que ellos empezaron a hablar otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Tremendo. Tremendo lo que hace el Espíritu Santo. Primero nos llena, nos hace sentir esa plenitud. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nos sentimos plenos? Amén, aleluya. Yo me siento pleno cuando estoy lleno del Espíritu Santo. Les confieso, cuando está uno tan lleno del Espíritu, usted no necesita ni comida física. Usted está lleno, usted anda en una plenitud. ¿Qué le pasó a los discípulos, a los apóstoles? ¿Fueron llenos de qué? Espíritu Santo. La iglesia fue llena del Espíritu Santo. La primera iglesia fue llena del Espíritu Santo. Pero lo tremendo de todo es, comenzaron a hablar en otros idiomas. Comenzaron a hablar lo del cielo en la tierra. Comenzaron a hablar lo del cielo en la tierra. ¿A cuánto les gusta hablar lo del cielo en la tierra? Qué maravilloso es esto. Saber que los ponen a hablar a usted y a mí diferentes. Ellos hablaban lenguas diferentes, otras lenguas. ¿Cuántos de los que están aquí han podido experimentar el hablar lenguas diferentes? A ver, yo veo la mano levantada. Entonces esta congregación tiene que ser bautizada en el Espíritu. Prepárese, porque lo que viene, mi hermano, para estos días es llenura del Espíritu, y que esta congregación empiece a hablar el idioma del cielo. ¿Sabe? Vamos a dejar loco al infierno cuando tú y yo empezamos a hablar lenguas diferentes. Pues las descifra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el que las reparte según la capacidad de cada uno de nosotros. Le doy la gloria al Espíritu Santo, mi hermano, porque a veces estoy orando y empieza eso, hermano, la yuca, la racacha, papa, y dele que para allá y para acá, mi hermano, y es una cosa y es la otra. Pero en sí, mi hermano, todo ese enredo, ¿sabe quién lo conoce? El Padre. Es un idioma del cielo en la tierra, mi hermano. Levante la mano todo aquel que le va a pedir al Espíritu Santo y le va a decir: yo quiero hablar un idioma diferente, yo quiero hablar el idioma del cielo, lo quiero hablar en la tierra. Eso es poderoso, hermano. A uno empieza a ponérsele la lengua como pesada, mi hermano. Es algo que no es de aquí, es algo que es dado por el Espíritu Santo solamente. Pero primero, escuche bien, para usted hablar, escuche, esto viene antecedido de algo, y es de la llenura del Espíritu Santo. Los que viven llenos del Espíritu Santo empezarán a hablar diferente. Hablar diferente. Dígale al que tiene a su lado: si tú quieres, Si tú quieres, vas a hablar el idioma del cielo en la tierra. vas a hablar el Vas a hablar el idioma del cielo en la tierra. Es poderoso. Es poderoso eso. Aunque el Espíritu Santo reparte como Él desea, vuelvo y repito, según la capacidad. Pero qué bueno que la iglesia empiece a hablar el idioma del cielo. Usted se imagina cómo quedan las tinieblas si usted y yo empezamos a hablar únicamente lo del cielo. ¿Cómo van a quedar ellos? Confundidos por completo. Confundidos por completo. Es maravilloso hablar lenguas celestiales, lenguas diferentes, mi hermano. ¿Cuántos ciudadanos del cielo habemos en ese lugar? A ver. Santo. Pero los ciudadanos del cielo tienen que hablar como el cielo habla, mi hermano. Pero tiene que ser a través del Espíritu Santo. Tiene que ser a través del Espíritu Santo. Y sabe, después lo estaremos viendo, porque Él da la interpretación
de ese idioma. Usted se imagina nosotros aquí hablando el idioma del cielo y María traduciendo, o Janet traduciendo, cualquiera de nosotros traduciendo, mi hermano, lo que el cielo está hablando. Tremendo, mi hermano. Mire, hay personas, el natural sobre todo se burla de eso. Yo no sé si mi esposa recuerda, pero hace muchos años empezó una hermanita y prácticamente lo que decía era vaca, 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 vaca. Y no faltan los patos en toda parte. Empezaron a reírse ahí unos hermanitos, y que mal vacas, que las vacas, que eso, ¿no? Y empieza otra a traducir. Y conforme traducía, o lo que tradujo esa hermana, se cumplió. Gloria a Dios. Completico. Lo que para otros era una burla, verdaderamente era el idioma del cielo, que solamente lo estaba entendiendo una mujer que también estaba en el Espíritu. Eso es algo tan serio, mi hermano. Es tan maravilloso hablar el idioma del cielo aquí en la tierra. Que recuerde algo. Usted no es de acá. Yo no soy de acá. La ciudadanía de nosotros está en ¿dónde? En los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Qué maravilloso. Mi hermano, no le dé miedo hablar en lenguas, porque le puedo asegurar que hay gente que Dios a través del Espíritu los quiere poner a hablar en lengua y se retiene. ¿Seré yo? ¿Será el Espíritu? Por eso hay que vivir llenos de Él. Alábelo. Alábelo, que es santo. ¿Ustedes qué creen? Les voy a hacer una pregunta. Pedro y Juan estuvieron en el Pentecostés. Amén. Pedro y Juan estuvieron en el Pentecostés. Allí fueron ¿qué? Llenos del poder del Espíritu Santo. Le hago una pregunta como hijo de Dios. ¿Qué anhela más usted? ¿La plata o la presencia de Dios? Sí. Pareciera que no, porque si decimos que llegó el dinero, eso es llena. Es llena. ¿Se acuerdan cuando hubo ese murmullo, cuando empezó todo? No es llena. Pero si decimos, vamos a hacer un culto en honor al Espíritu Santo, ¿por qué nos va a llenar? Viene la misma gente que viene por la plata. ¿Qué creen ustedes? ¿Se llena qué? No, pues si menciona plata, no cabe la gente acá. Eso es lo que estamos diciendo, María, meta en el partido. Lo que más nos debe interesar a usted aquí es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo nos deja ver milagros a todos nosotros. Aún el milagro de la plata. Aún el milagro de la plata. Cuando vivamos llenos del poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 3. Hechos 3. Verso 1 al 8. Amén. Dice la palabra: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Bueno, ¿qué le gustaba a Pedro y a Juan? La oración. ¿Para dónde iban? La oración. Para la iglesia, al templo de la hermosa. ¿A qué horas? Porque les gustaba ¿qué? Orar. Les gustaba orar. Y el canal para vivir llenos de la presencia de Él, del Espíritu Santo, en la oración. Esa es la comunicación con Él, que sigue diciendo la palabra. Mientras se acercaban al templo, entraba siendo cargado un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo
la que se llama Puerta Hermosa, para que pudiera pedir limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Amén. Mira, aquí hay algo muy tremendo. Hablar de este hombre lisiado es hablar de un hombre que la iglesia lo veía, pero los de afuera también lo veían. Si nosotros vemos, confiaba en todos los sentidos, física y espiritualmente. Pero es muy tremendo, porque el hombre lisiado espera recibir de ellos ¿qué? Plata. Una limosna, oro, plata. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro. Era más importante lo que había en Pedro que el dinero. ¿Qué era más importante? Lo que había en Pedro. ¿Qué era lo que había? La llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el vivir lleno del Espíritu Santo permite que usted y yo veamos milagros. Milagros. La iglesia con sus ojos ve a muchos lisiados, como ese cojo. El cojo tenía la posibilidad de escuchar lo de adentro y lo de afuera. Usted conoce gente, escuche bien lo que le voy a decir, gente que le gusta lo de adentro y lo de afuera. Usted los conoce, usted los ve a diario, le gusta lo de adentro y lo de afuera. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Tremendo el poder del Espíritu Santo y el nombre de Jesús. Porque Pedro dijo: de lo que tengo, de la llenura del Espíritu Santo, te voy a dar. Y es que es el poder del Espíritu Santo a través de hombres y mujeres que hace que lo que esté cojo empiece a caminar bien. Nombre poderoso. Y yo no sé, en tu casa quieres ir caminando mal, aún en tu barrio, quizás en tu casa ves esto a menudo. Hombres y mujeres como ese cojo, les gusta lo de adentro, pero también les gusta lo del mundo. Pero ¿saben qué sucede? Que a través de usted y de mí y del poder del Espíritu Santo que hay en nosotros, ellos pueden cambiar sus vidas. Amén. Tú y yo podemos ver el milagro. Amén. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Es tremendo, mi hermano, porque el hombre y la mujer que viven llenos del Espíritu Santo son el instrumento en la tierra para que otros empiecen a caminar bien. Profetizo en el nombre de Jesús que tú eres el hombre, la mujer, el instrumento de Dios en la tierra, para que muchos cojos espirituales empiecen a caminar bien, para que muchos que hoy les gusta lo de adentro, pero también les gusta lo de afuera, empiecen a caminar diferentes.
Este es un milagro de sanidad. Dios sanó a ese hombre. Y dice la Biblia que después de ser sano, se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró ¿a dónde? Al templo. Luego entró al templo. ¿Cuántos quieren ver a sus familias entrar a la iglesia? ¿Cuántos quieren ver a sus amigos entrar al templo? Pues entonces vivamos llenos del Espíritu Santo, para que cuando hablemos con ellos podamos decir lo que dijo Pedro: de lo que tengo te doy, reciban y levántense en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El maravilloso lo que había en Pedro y en Juan. Gloria a Dios. Estaban llenos del Espíritu Santo. Yo quiero profetizar sobre esas personas. Luego entró en el templo con ellos caminando. Profetizo que ellos van a entrar contigo. Tus hijos, tu esposo, tu esposa entrarán contigo al templo. Aquellos que están cojeando, será a través del poder del Espíritu Santo. Y ellos entraron saltando y alabando a Dios. Yo quiero profetizar sobre esos cojos espirituales que entrarán saltando y alabando a Dios a este lugar. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. La gente tendrá que ver cómo Dios te usa en la tierra. Gloria a Dios. Cómo lo que hoy está cojeando se va a enderezar, se va a afirmar. ¿Saben en qué se estaban convirtiendo o en qué se habían convertido Pedro y Juan? En hombres que el mismo Espíritu les permitía ver milagros en la tierra. Si tú lo deseas, si tú te lo propones, no solamente vas a alegrar el corazón del Padre por vivir lleno del Espíritu Santo, sino que también, escucha bien, iglesia, lo que te digo, vivirás lleno. Pero nada te ganarías con vivir lleno si no lo pones al servicio de Dios. Estos se llenaron en Pentecostés, permanecían llenos a través de la oración y fueron y llevaron la gloria del Espíritu Santo a donde había necesidad. ¿Cuántos estamos dispuestos a ir donde está la necesidad y decirle a lo que está cojo: levántese? Levántese, reciban de lo que tenemos. ¿De cuánto les vamos a dar de lo que tenemos? Lo que tenemos quizás en estos momentos no sea oro y plata, pero sí hay poder del Espíritu Santo para que ellos reciban y sean levantados y caminen diferentes. Alabe al que vive. Para la gente, estoy convencido, la gente incrédula, Dios les ha preparado una silla. ¿Sabe para qué? Para que vean la gloria de Dios a través de usted y de mí. Para que vean milagros a través de usted y de mí. Cuando se dieron cuenta de que era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta de la hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Hay gente que se va a sorprender, porque los que vivimos llenos del Espíritu Santo estamos expuestos a una sola cosa: a ver milagros en la tierra, a que a través de ti y de mí otros se levanten. Le digo algo, mi hermano: no juzguen a nadie. Pedro no juzgó a nadie. Juan no juzgó a nadie. El cojo, vuelvo y repito, escuchaba lo de adentro, escuchaba lo de afuera, pero no se afirmaba. Quizás usted tiene hermanitos que no se afirman. Impréndelos
Llénenos de la gloria del Espíritu Santo, mi hermano. Poderoso de Cristo Jesús. Sí. Llenos de asombro salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre que Ape. Pedro y Juan eran ¿qué? Un peligro para el reino de las tinieblas. Amén. Cuando usted vive lleno del Espíritu Santo, en el infierno se prenden las alarmas. Se prenden las alarmas. ¿Sabe por qué usted es atacado en la tierra? Porque usted es el hombre y la mujer de los milagros en la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Porque usted es el hombre y la mujer que el Espíritu usa Amén. en la tierra. Porque nosotros, en los que tenemos el derecho a ser usados, la gente del Espíritu Santo tiene derecho a ser usada en la tierra. Amén. La gente de oración tiene derecho a ser usada en la tierra. ¿Sabe por qué hoy casi no se ven milagros? Porque a la iglesia no le gusta orar. Porque a la iglesia no le gusta vivir llena del Espíritu Santo. Estos vivían diferentes. Donde ponían la mano, había un milagro. Poderoso. Por donde pasaban, había un milagro. Sombra. Usted no sabe que Pedro iba pasando y con la sombra la gente se sanaba. Gloria a Dios. Era tan poderoso el poder que había en un hombre como Pedro que iba pasando, y si Daniel estaba enferma, Daniel se sanaba. Amén. Así es. No tenía que ponerle las manos. Y vengo a decirle algo en esta hora, y es que usted tiene el mismo Espíritu Santo de Pedro. Él es el mismo. Él es el mismo. Usted tiene el mismo Jesús de Pedro. Gloria a Dios. Usted tiene el mismo Padre de Pedro. Lo que pasa es que la gran diferencia es que ellos vivían llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahí la gran diferencia. Ellos vivían llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos vivir como Pedro y Juan? Amén. Amén. Llenos, pero bien llenos. Y estamos expuestos a que las tinieblas se levanten en nuestra contra. ¿Usted cree? ¿O usted qué cree? Usted que ha leído el libro de Hechos del Espíritu Santo. Sobre Pedro y sobre Juan se levantaron las tinieblas. Se levantó, escuche bien, la religión organizada se levantó. Santo. Se levantó en contra de Pedro. Se levantó en contra de Juan. Al hoy pasa lo mismo. Usted lo que vea por ahí deschavetado, el diablo que se va a levantar en contra de él. Pero alguien que le hace daño y vive lleno del Espíritu Santo, le van a levantar de todo. De todo le van a levantar. Y el ataque será inminente de las tinieblas. ¿Cuántos bendicen al Espíritu Santo? Gloria a Dios. Dele Aleluya. gloria. Bendecimos tu nombre. ¿Cuántos quieren ver milagros? Amén. Yo quiero ver milagros. Amén. Amén. Así es. He visto muchos milagros, pero quiero ver paz. Amén. No nos conformamos. Queremos más. ¿Cuántos quieren predicar diferente? Amén. Amén. Aleluya. Predicar lleno de revelación. Amén. Por tu espíritu, Señor. Predicar una palabra que la gente se convierta. Ahora que convence. Jesús predicaba. Mire, Pedro predicó 2 discursos. Se convirtieron 8,000. Gloria a Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vivían lleno del Espíritu o no? Vivían lleno del Espíritu Santo. Hoy las prédicas las bajan de internet. Usted puede buscar ayudas en internet, sí, pero usted tiene que ir donde el Espíritu Santo. Usted puede ir a buscar los textos que necesite, pero usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Usted puede averiguar la historia bíblica,
tiene que vivir lleno del Espíritu Santo. Usted puede ser el más experto en escatología, en el exégesis, en tantas cosas que hay hoy dentro del Evangelio, hermenéutica, tantas cosas. Usted puede ser el más experto, pero usted necesita vivir lleno del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de un hombre como Felipe. Felipe. Hechos capítulo 8, verso 6. Amén. Multitudes escucharon atentamente a Felipe, porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Perfecto. Multitudes escucharon cómo se fueron. No, escucharon atentamente a Felipe. ¿Qué pasa cuando alguien está lleno del Espíritu? Lo escuchan atentamente. Atentamente. Porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Levante la mano los que dicen: casi no me gusta escuchar el mensaje de X persona. Tranquilo, yo tengo predicadores que casi no me gusta escuchar. Levante la mano, tranquilo, que usted diga: no me gusta. Pero hay otros que usted dice: ay, qué bueno escuchar a este. La gente quería escuchar el mensaje de Felipe. Era un mensaje lleno del Espíritu Santo. Hay predicadores que me aburren, me hacen dar sueño, pero hay otros que captan mi atención y soy atento a lo que están hablando. Hay unos que nos arrullan y hay otros que nos llevan a captar la atención del mensaje. La gente estaba deseosa de escuchar el mensaje. Entonces, que miremos los hombres, miramos lo que hay en los hombres. Y la gente miraba lo que había en Felipe. Felipe vivía lleno del Espíritu Santo. Hay grandes teólogos, historiadores, pero sin el Espíritu. Y hay gente que no tiene mucha historia, no tiene mucha teología, pero tiene lo más importante: tienen al Espíritu Santo. Amén, aleluya. ¿Usted en qué se quiere convertir? Yo le estoy diciendo que sea malo ser un gran historiador, un teólogo, pero yo prefiero saberme un versículo, obedecerlo y vivir lleno del Espíritu Santo. Amén, amén. Prefiero vivir lleno del Espíritu Santo. Y dice que habían señales milagrosas a través de la vida de Felipe. ¿A cuánto les gusta ver señales, prodigios, milagros? Amén, amén. Que nos convirtamos en esos, en una congregación que constantemente vea las señales milagrosas de parte de nuestro Dios. Aprovecho para decirle a Camino a la Libertad: oremos mucho, oremos mucho. Dígale al que tiene a su lado: ya casi. Ya casi. Diga: oremos mucho. Diga: oremos, oremos, oremos y oremos. Oremos, ya casi. Ya hay señales Gloria a Dios. de que ya casi, iglesia, ya casi, ya casi, ya casi. No paremos de orar. No paremos. Y los que vivimos llenos del Espíritu Santo, más señales vemos. Amén. Más señales vemos y le permitimos a otros ver. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos se sanaron. Hermano, esto es tremendo. Eso es tremendo.
¿Sabe qué sucedía con Felipe? Felipe era un hombre de liberaciones. Felipe era un hombre que a través del Espíritu Santo la gente quería que él estuviera. ¿Sabe por qué? Porque a través de él los demonios eran expulsados de la gente atormentada. Hermano, yo he ido a lugares donde me sorprendo, donde he visto gente poniéndole la Biblia a un endemoniado en el pecho, no pasa nada. Pero he ido también a lugares donde alguien lleno del Espíritu Santo dice 2, 3 palabras y el endemoniado es libre. ¿Por qué? Por la llenura del Espíritu Santo que propicia santidad. Escuche bien, Felipe era el terror para los demonios. Felipe era el terror para los demonios, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Un día me contó un testimonio Walter, el hijo de nuestra hermana Gloria. Me dijo, esta persona decía que cuando ustedes empezaban a orar, mejor se iba de la cuadra porque no aguantaba tanto calor en su cuerpo, porque sentía que se iba a quemar, porque los demonios empezaban a atormentarlo, a desesperarlo. ¿Se imagina hasta dónde llega el poder del Espíritu Santo? Ustedes recuerdan cuando aquí traían la gente y bajándose de los carros ya estaban endemoniados. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay una iglesia que no quiere orar, que no quiere vivir llena del Espíritu Santo. Pero si nos lo proponemos, mi hermano, las tinieblas tienen que huir. ¿Quién es la que tiene que huir? ¿La iglesia o los espíritus inmundos? Los espíritus inmundos. Donde llegaba Felipe, las tinieblas corrían. Las tinieblas huían de los cuerpos. Y escuchen bien. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos sanaron. Gloria a Dios. Entonces imagina el poder del Espíritu Santo. Te estoy orando para que esta serie que viene del Espíritu Santo, el Viernes Santo a las 5 de la tarde, aquí veamos milagros, sanidades, liberaciones. Aleluya. Que todo sea diferente, iglesia. Amén. Sí. ¿Cuántos quieren ser como Felipe? Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuántos quieren aquel que estaba dentro de Felipe? Amén. Lo anhelamos. El Espíritu Santo, alábenlo. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. ¿Usted cree que si huyen los demonios no hay alegría para el entorno? Pero tiene que haber gente llena del Espíritu Santo. No puede haber gente durmiendo, sacando disculpas. No. Tiene que haber gente del Espíritu. Usted en el secreto tiene que vivir lleno del Espíritu Santo. Menos celular, más Espíritu Santo. Menos televisión, más Espíritu Santo. ¿Usted quiere ver milagros en su casa? Viva lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque eso va a llegar a un nivel que los demonios que hay en nuestra familia no van a soportar. Se van a tener que ir. Hasta el Espíritu de Dios hay libertad. Aleluya. Cristo en su ministerio, por donde pasaba, los demonios eran atormentados. Sujetado. Cristo 100% hombre, pero 100% espíritu. Aleluya. Lleno del Espíritu Santo, se atormentaban los demonios, se sanaban los enfermos, llevaban la gente en capillas, porque sabían que Cristo era diferente, porque sabían que Pedro era diferente, que Felipe era diferente. ¿Usted quiere ser usado en milagros? Amén. Viva lleno del Espíritu Santo. Viva lleno del Espíritu Santo. Yo me puedo ir tranquilo al cielo diciendo: Dios me usó para su gloria, para resucitar a una puerta. Yo me puedo ir.
tranquilamente me puedo ir al cielo diciendo, donde había un vientre que era estéril, Dios me usó para que fuera fértil. Santo. Yo puedo decir, llego al cielo, Señor, fueron muchas miles de almas a las que les prediqué y se convirtieron. Gloria a Dios. Pero quiero más, no me puedo conformar. Eso es pasado, eso es historia patria. Así es. De aquí para allá hay que vivir lleno del Espíritu Santo. ¿O usted quiere estar conforme sentado en la silla nomás? Usted puede ser muy usado. Es más, usted en su casa, si se mantiene lleno del Espíritu Santo, hermano, en su casa tienen que pasar cosas diferentes. Tienen que pasar cosas diferentes. ¿Cuántos creen que donde hay puente, el Espíritu Santo lleva vida? A través de nosotros, lleva vida. Libro de los Hechos. Esos son los hechos del Espíritu Santo. Amén, así es. Capítulo 20. Hechos 20, versos 9 al 12. Amén. Santo discípulo. Como Pablo hablaba y hablaba a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Oiga pues, ¿usted se imagina a Pablo? Hermano, una eminencia de esas. La Biblia andando. Y le estaba predicando a un joven llamado Eutico. Y el joven se durmió. Se durmió. Se durmió. Yo mirando la palabra me monté la película como en el balcón de Ponce, que no hay pasamano. Y yo me monté la película, yo predicándole ahí a alguien y que se vaya abajo, hermano. Que se quede dormido y se vaya abajo. Escuche pues lo que dice la palabra. Amén. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Usted se imagina. Se cayó el muchacho del tercer piso. Pero ¿qué sucede cuando hay un hombre del Espíritu, una mujer del Espíritu? ¿Se ponen a llorar? No, ven milagros. Amén. Escuche lo que sigue diciendo la palabra. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Y así los de hoy dicen que se van porque los cultos son muy largos. ¿Cuánto los dejó Pablo? Toda la noche, poniendo palabra. Usted no sabe algo. El Espíritu le gusta recibir bastante, pero también le gusta dar bastante. Y Pablo estaba enseñándole a la gente, pero el muchacho estaba atinado, hermano. Eso está como cuando un día me dijeron, y para la gloria del Señor, hey pastor, ¿usted cómo se va a quedar predicando si su hijo estaba muriendo, hermano? Tranquilos que el Espíritu Santo tiene el control. Tranquilos que el Espíritu Santo tiene el control. Escuche bien. Verso 12. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa ileso y todos sintieron un gran alivio. Amén. ¿Qué sucedió? Todos sintieron. ¿Se ocuparon de qué? De lo que se tenían que ocupar. Aquí quiero decirles algo. Hay gente más ocupada del problema que lo que verdaderamente nos conviene. El que estaba hablando era el hombre más parecido a Cristo en la tierra. ¿Lleno de qué o de quién? Lleno del Espíritu Santo. Pero el hombre del Espíritu ve diferente. La gente lo veía, ay, se mató. Y Pablo dice, no, sigamos aquí en la vigilia. Él está vivo.
nos lleva a nosotros vivir por el Espíritu. Hoy no, que se enfermó mi niño, no puedo ir al culto. Que se enfermó mi sobrino, mi nieto, no puedo ir al culto. Que me enterró una uña, no puedo buscar la presencia de Dios. ¿Sabe qué hizo? El hombre que estaba lleno del Espíritu, Dios a través de él, los impregnó a todos de fe. Y siguieron. Le hago una pregunta. ¿Se murió el joven? ¿Se murió el joven? Hay una versión que nos muestra ahí en la Reina Valera, que entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Y Se echó sobre él. abrazándole le dijo: no, ¿Qué sería lo que había en Pablo? ¿Qué sería lo que había en Pablo? Fuego y poder del Espíritu Santo. la esencia. El poder para resucitar muertos. Y la fe para decir: tú estás muerto, está vivo. Declarando amén. Cuando Pablo lo declara, está declarando el milagro. El del Espíritu de entrada declara el milagro. El de la carne no ve sino Muerte. muerte, No hay problemas, solución. no hay solución. El del Espíritu le da la solución ahí mismo. Y lo profetizó, fue lo que hizo. Amén. Así es. Eso fue lo que hizo. Entonces hemos hablado de quiénes. Pablo y Pedro. De Jesús, De Jesús. De Juan y Pedro. Pedro, Juan, Felipe, Pablo. Pablo. Los hombres del Espíritu. Hombres del Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Pero qué bueno hablar en unos días de Gregorio, de lo que el Espíritu hace a través de él, de lo que el Espíritu hace a través de la vida del pastor César, y así de cada uno de nosotros. Usted que hasta el día de hoy todo lo ve perdido, si se llena el Espíritu todo lo ve ganado. Aleluya. Ese era Pablo. Cambia nuestra forma de ver las cosas. Eso cambia la forma de ver las cosas, la llenura del Espíritu, hermano. Era gente diferente, muy diferente. ¿Sabe? Porque muchos se molestan y se van de las iglesias. ¿Usted sabe por qué muchos murmuran y dicen: no me volvieron a poner? Personalmente lo digo por camino a la libertad. Unos por mal testimonio y otros por no vivir llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, verso 3. Amén. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Para servir al Señor se requiere gente de buen testimonio. Se requiere gente llena de quién? El Espíritu Santo. Y de sabiduría. Cuando no reúnen ninguna de esas tres, les decimos: quédense quietecito. Vaya problema. Vaya problema. Y esto era para servir unas simples mesas, supuestamente, para barrer en la iglesia, para trapear en la iglesia. Escuche bien,
para lavar los baños de la iglesia. También se necesita Ser llenos. gente de testimonio, gente llena del Espíritu y gente con sabiduría. Aló. Amén. ¿Y por qué no los ponen? ¿Y por qué no he vuelto? Bárbaro, sencillo. Aquí hay gente que usted no volvió a ver, que usted no la ve por su mal testimonio, porque no viven llenos del Espíritu Santo y porque no tienen sabiduría y siguen pecando deliberadamente. Y después usted se pregunta, ¿por qué? Y como les gusta más esto aquí que allí, porque si no cumplo con eso, es mejor sentarme. Si soy honesto conmigo mismo, mejor me siento. Bíblicamente se requiere gente de buen testimonio para servirle al Señor, lleno del Espíritu Santo y con mucha sabiduría. Pero la sabiduría es el resultado. ¿Y sabe qué dicen algunos folclóricamente? Pues que todos somos pecadores. Estamos hablando del mal testimonio. Del mal testimonio. Y de gente que quiere venir y coger un micrófono solamente. No. Hay que vivir lleno del Espíritu Santo. Hay que ver menos televisión, ver redes sociales. Porque eso es lo que hoy le quita el tiempo a la iglesia. Tanto mundo, tanta programación del mundo para vivir lleno del Espíritu Santo. ¿O ustedes creen que cualquiera por ahí puede ir sirviendo en la iglesia del Señor? Prefiero 20 en este lugar viviendo para Cristo. Personalmente a mí no me interesan las masas. Algunos mantienen las iglesias vacías y cuando les van 30 peludos publican eso por todos los lados. ¿De qué nos sirve publicar aquí todo y que en el cielo no nos conozcan porque damos mal testimonio? Vivimos de cualquier manera, no vivimos llenos del Espíritu Santo. ¿De qué nos sirve eso? Dígale al que tiene a su lado el amor de Cristo. A Dios no se le sirve de cualquier manera. A Dios no se le sirve de cualquier manera. No se le sirve de cualquier manera. ¿Qué se buscaba? Gente que viviera para Cristo a través del Espíritu. Gente que viviera llena, repleta del Espíritu. Ay, como canta de bonito, como predica de hermoso. Sí, pero no vive lleno del Espíritu. Los dones son irrevocables. No se los van a quitar. Los talentos. Puede que usted vea una voz melodiosa, angelical. Pero es címbalo que retiñe delante del Señor. Es címbalo que retiñe. Ay, no volvió a predicar el hermanito X o Y como predicaba de bueno. Sí, pero está viviendo en pecado. Ay, la hermanita fulana de tal, como canta de bonito, como predica hermoso. ¿Qué se hizo? Porque no le gusta la disciplina, hermano. No le gusta dar buen testimonio. No le gusta vivir lleno del Espíritu Santo. Y no le gusta vivir en la sabiduría de Dios. Y después el agua sucia es para el concilio, para los pastores de las congregaciones. Lo que pasa es que aquí o desde aquí no podemos salir a ventilar la vida de nadie. Pero se necesita gente diferente en los altares. Se necesita gente viviendo diferente
para servirle a Cristo. Gente diferente. Y si estamos llenos del Espíritu, vamos a ser diferentes. Adquirimos sabiduría y tenlo por seguro que daremos buen testimonio. Cristianos debiéndole plata a todo el mundo, hermano, es un mal testimonio. Cristianos con la copa en la mano, la cerveza, eso es mal testimonio. Escuchando música secular, eso es mal testimonio. Mirando lo que no tienen que mirar, eso es mal testimonio. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Alabe lo que pueda. El Espíritu Santo nos ayuda a no ser imprudentes. A no ser imprudentes. Hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Escuche bien, y con eso terminamos. Hechos capítulo 16, versos 6 y 7. Amén. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. ¿Qué les dijo el Espíritu Santo? Que no predicaran en ese lugar. No prediquen allá. Pero el que es imprudente, usted es un pecador, y empiezan a predicar. Donde Dios le está diciendo a través del Espíritu Santo, no hable ahí. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a... Yo he ido a casas, El Espíritu Santo no se los... a lugares donde el Espíritu me dice, no hable, aquí no hable. Aquí no hable de mí. Aquí no hable. Vaya yo a saber por qué. Aquí no hable de mí. He ido a un ejemplo en un taxi, en un carro que cojo. Y el Señor sabe que donde me monto me gusta hablar de Él. Pero también me he llegado a montar y el Espíritu Santo, aquí no va a hablar nada, hermano. Prudencia. Prudencia. Que sigue diciendo la palabra. Verso 7. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Hay momentos y hay lugares donde el Espíritu nos va a decir, no vayan. Yo tomé la decisión en esos días con el pastor César de no volver a un lugar a predicar. Porque el Espíritu nos dijo, no le tiren las perlas a los cerdos. Allá no me van a predicar más. Allá no van a volver a ir a predicar. Hay que obedecer al Espíritu Santo. Allá no van a volver. Si da la orden de volver, volvemos. Hemos visitado lugares donde el Espíritu nos ha dicho, aun viendo la anomalía, viendo lo que no es del Espíritu, el mismo Espíritu, fuimos a un lugar que qué locura, ¿cierto? Que le digo que donde esté mi tía, písala. Los prende. Hay momentos donde el Espíritu dice, quietecitos, que calladitos. ¿Por qué? No sabemos. Hay momentos donde el Espíritu Santo nos va a llevar a qué? Allá no hable.
creemos que todas las veces tenemos que ser como esas cotorritas y hable. Dios fue un lugar. Me dice John David, pastor, para que suelte una palabra aquí. Y eso espera un rato. Y vuelve de arriba y me dice, hey pastor, sí va a soltar la palabra. Y dele, y él hable, y dele. Pastor, si va a soltar la palabra profética. A mí el Espíritu Santo no me ha dicho que suelte palabras proféticas aquí. Me quedé calladito. ¿Con quién quiere o prefiere usted quedar bien? ¿Con el hombre o con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. ¿Qué respaldo va a haber ahí si el mismo está diciendo no hable de Dios? No hable. De paz. Hay lugares donde dice no vaya. Pueden pensar que uno es descomedido. Pueden pensar que uno es descomedido. Pero el Espíritu Santo dice no vaya allá. A mí me ha pasado que hay lugares donde voy. Me sucedió el año pasado. Yendo a un lugar a llevar la palabra. Literal. El Espíritu Santo. Ya no más. No va a llevar más evangelio a domicilio. A esos cómodos. No volví, ¿cierto, mi? No volví. Van a jugar de parche al Espíritu Santo. Y a los hijos de Dios también dice el Señor, no vaya. A través del Espíritu. A través del Espíritu del Señor le dijo a Pablo y a Silas, no. A esas provincias no van a ir, allá no van a hablar. Y como eran gente del Espíritu, obedecieron. Pero el que vive alocado, donde quiera que va y se ha profetizado. Aquí han venido unos locos, hermano, que uno queda sorprendido. Con tanta. Por eso hoy en día, el que no es del Espíritu le viene diciendo a los otros, pero ¿por qué no traen gente nueva? ¿Por qué no invitan gente? ¿Por qué no volvieron a invitar a ese? Porque son más descuadrados que descuadrados. Sencillo, hermano. Sí. Hay que vivir por el Espíritu. ¿Cuántos queremos ser guiados por Él en todo momento? En todo momento. Él es el compañero ideal para usted y para mí. La guía para usted y para mí. Si Él le dice que no, refrene esa lengua, hermano, que ese calladito. Sí. A veces Él no quiere que hablemos. Porque el Espíritu Santo en ocasiones sabe que si hablamos la agarramos. Nos tiramos en la de cuadros. ¿A usted le ha sucedido alguna vez que usted ha dicho, uy, ¿yo para qué dije eso? Uy, ¿yo por qué dije eso? Pero ¿ha sentido usted que antes de eso había como algo que le decía, no lo diga? Pero pudo más la carne y usted soltó ese veneno al paso. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, iglesia.